Hola a todos, soy Hisashi y esto es Redditeando, especial de Halloween. Historia 1. Los cuadros. Esto me está sucediendo ahora, pero tendremos que ir un poco más atrás. Tuve un abuelo, el cual estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Digamos que él vivió en carne propia las desgracias de la guerra. Pero él siempre tuvo un hobby, el cual era tomar fotografías, o al menos eso era lo que nosotros pensábamos. Hace algunos años mi abuelo falleció, por lo que la casa y las demás cosas que tenía fueron divididas entre mi padre y su hermano, quienes eran los únicos hijos. Sin embargo, quedaron algunas cosas pendientes como el sótano y el ático, los cuales no habían sido tocados por nadie excepto mi abuelo, ya que él ahí guardaba las cosas de las cuales no se quería deshacer, especialmente en el sótano. Él era la clase de persona que una vez compraba algo, no se deshacía de ello fácilmente. El asunto es que mi padre, junto con mi tío, empezaron a buscar las cosas y decidieron empezar en el ático, ya que era de un más fácil acceso y era más fácil poder deshacerse de las cosas, ya que solamente tenías que subir un piso hacia el primero para luego poder sacar las cosas. Y es así como empezaron a sacar todo. Los muebles fueron fáciles, ya que muchos de ellos estaban bastante viejos, por lo que finalmente los sacaron a pedazos. Además de eso, había muchas fotografías, las cuales no solamente era de mi padre y mi tío y de sus primos, sino también algunas fotografías de guerra, ya que, como dije, mi abuelo amaba la fotografía. Creo que incluso en algún momento quiso trabajar de ello, pero la guerra llegó y todos ellos fueron convocados, jóvenes aún y con sueños de los cuales muchos de ellos no llegarían a ver la luz. En el caso de mi abuelo, luego de la guerra pues se volvió ebanista, es decir, hacía muebles, o una vez más, eso era lo que creía. El asunto sucedió luego. Cuando empezamos a ver las fotos, empezaron con fotos de mi padre con mi abuela. Se le veía una madre muy alegre. Desafortunadamente yo no la conocí, ya que falleció cuando mi padre todavía tenía 15 años. Mi abuela se veía muy risueña en esas fotos, cargando a su pequeño hijo, el cual tenía 3 años en ese entonces. Ese niño era mi padre. Al lado suyo estaba su hermano mayor, el cual estaba parado con 5 años de edad. Seguimos viendo las fotos, e incluso llegamos a la foto donde mi padre terminaba su primaria, y al lado su hermano mayor, el cual empezaba a llegar a esa etapa donde los niños crecen demasiado rápido. En esa foto mi abuela ya no se veía tan feliz, sin embargo aún se deslumbraba un poco de luz en sus ojos. Siguiendo las fotos, llegamos a ese trágico año, donde la luz desapareció de los ojos de mi abuela. Los doctores asumieron que había sido una muerte por una mala alimentación y por una profunda tristeza. Su padre, es decir, mi bisabuelo, había desaparecido hace unos meses. Él sufría de algunos problemas de la memoria, por lo que asumieron que simplemente debió desorientarse y no encontró el camino de vuelta a casa. Mi abuela era muy unido a él, por lo que seguramente esto le entristeció mucho, lo cual también la llevó a ella a encontrarlo. Claro, solo que ya no en este plano. Mi padre se veía muy triste mientras veía estas fotos, ya que supongo que los últimos recuerdos con su madre se afloraban cada vez más. Por mi parte, solamente veía una bella mujer, ya que realmente no la conocí, pero cada vez en esta foto se le veía los ojos más apagados. Asumí que debió haber sido porque había perdido a su padre. Creo que todos estaríamos de esa manera. Sin embargo, aún se le notaba cierto amor hacia sus hijos. Lo raro era que mi abuelo, a pesar que amaba tomar fotografías, no aparecía en casi ninguna de ellas. Sin embargo, encontré una en la cual se veía claramente su rostro, pero esto lo comentaré después. Luego de sacar todas estas fotos, mi tío como mi padre se repartieron la mayoría de ellas. Aún quedaban un par de cajas más, pero mi padre ya no tenía tiempo para revisarlas, y tampoco mi tío. Mi tío, a pesar que es mayor que mi padre, se casó mucho después, por lo que mientras yo tenía 15 años, mi primo solamente tenía 5. Así que estaba en aquella etapa donde su hijo lo necesitaba más. Por mi parte ya estaba bastante grande, y se aproximaban las vacaciones, por lo que me ofrecía quedarme con mi padre mientras revisamos todas esas cajas. Mi padre está divorciado de mi madre, y yo normalmente paso las vacaciones con ella. Pero explicándole la situación, ella entendió y me quedé esas vacaciones con él. Y mientras mi padre trabajaba, yo pasaba tiempo clasificando las fotos. He de decir que mi abuelo era una persona muy organizada, por lo que en realidad las fotos no fueron difíciles de separar, ya que la mayoría estaban clasificadas por años, o en algunos casos por fotos familiares y otras fotos de naturaleza. La mayoría de esas fotos eran tomadas de los bosques y los campos aledaños a su casa, ya que después de la guerra
y después de haber trabajado tanto tiempo con la madera, en su edad más delicada, es decir, en sus años de oro, ya no hacía demasiada actividad física, por lo que no gustaba mucho de viajar lejos. Así que la mayor parte de las fotografías sobre bosques, árboles, aves e incluso personas pertenecían a la comunidad en la cual vivía. Fue interesante saber que en la comunidad se le conocía como un señor solitario pero muy amable, ya que en épocas como Halloween hacía pequeñas esculturas de madera, las cuales eran aterrorizantes e interesantes para todos, por lo que los niños gustaban de ir a su casa. Mi abuelo no tenía una fortuna, pero aún así siempre compraba dulces para que los niños estuvieran felices en estas épocas. Así que no es de decir de que en su casa desfilaban muchos niños con padres que venían deseosos de pasar tiempo. Él normalmente charlaba con los padres mientras los niños jugaban con esos muñecos o esculturas. Al parecer mi abuelo era una persona más hábil de lo que pensaba. Y como dije, a pesar que tenía una vida solitaria en sus últimos años, al mismo tiempo era una persona querida en su comunidad. Parte 2. Ya voy 2 semanas viendo las fotos de mi abuelo. Sinceramente no puedo creer que esta persona esté relacionada conmigo, ni siquiera con mi padre. Parecía una persona tan amable. Todos en su comunidad lo querían. O, bueno, aún lo quieren. Pero supongo que cuando se enteren de todo esto, las cosas cambiarán. Seguí viendo las fotos de mi abuelo y llegué a la última caja. La penúltima caja estaba llena de fotos de sus esculturas, las cuales he de decir que eran hermosas. No puedo creer que mi abuelo no se volviera famoso después de estar en la guerra, ya que sus esculturas eran muy vividas, pero al mismo tiempo bastante perturbadoras. En esa segunda caja, las fotos que veía en esas esculturas eran principalmente de niños y jóvenes, los cuales podías encontrar desde niños muy felices, escenas conmovedoras como niños pobres comiendo. Te preguntarás cómo sé que eran pobres. Bueno, muchos de ellos no tenían polo, una casaca o incluso el pantalón presentaban algunos huecos. Mientras tanto, en sus rostros mostraban cierta suciedad. Sí, podría decirse que mi abuelo era un mago para hacer estas esculturas, ya que uno pensaría que son personas reales, si es que no fuera por ese color marrón. Dentro de estas fotos habían, como dije, estas esculturas, pero las últimas fotos estaban un poco borrosas, pero lo poco que se podía ver era que las esculturas no estaban completas. Algunas de esas esculturas les faltaban un brazo, algunos solamente algunos dedos, y unos pocos incluso les faltaban en realidad algunas partes del rostro. Aquellos niños ya no mostraban una sonrisa feliz, ni siquiera mostraban una sonrisa para nada. En realidad lo que tenían en sus rostros era miedo, el miedo más profundo y en muchos casos simplemente un rostro que mostraba la aceptación de lo que vendría después. Nuestros rostros parecían incluso aliviados como si hubiera acabado el dolor más profundo, que estuvieran por irse a un lugar mejor. Te preguntarás qué había en la última caja. En la última caja seguían habiendo fotos, pero esta vez ya no eran esculturas, eran cuadros. Al parecer, el amor por la fotografía de mi abuelo se plasmó en otras cosas. Parece que mi abuelo también pintaba, y si no era él, al menos conocía a alguien que lo hacía. Estas pinturas eran igual de reales que las esculturas. Estas pinturas tenían las mismas imágenes de las esculturas de mi abuelo, pero claro, esta vez, al tener color, uno se podía dar cuenta de que las esculturas de mi abuelo no estaban rotas, ni mucho menos. En estas pinturas te podías dar cuenta que esos dedos o brazos que faltaban habían sido amputados, o peor, que habían sido perdidos durante la lucha en la cual ellos no debieron haber estado. Pensarás que todo esto tal vez era imaginación o pequeños recuerdos tal vez de los pueblos por los cuales pasó mi abuelo durante la guerra, y que tal vez algún amigo suyo que estuvo con él se volvió pintor, y que compartían esta forma para recordar a los caídos. Hasta entonces sonaría solamente perturbador. Lamentablemente esto solamente estaba en el sótano. Se avecinaban cosas peores en el ático. Una vez sacamos todas esas fotos, las oculté, ya que mi padre, a diferencia de mi abuelo, no quería saber nada de la guerra, ni mucho menos. En realidad era una persona extremadamente pacifista. Me comentó que nunca se peleó en su vida, y que deseaba nunca tener que hacerlo. Odiaba la sangre, y en realidad incluso desde joven había tratado de ser vegetariano. Pero por reglas de la casa él seguía comiendo carne. Claro, esto hasta que se independizó y empezó a vivir solo. Mi madre también es
vegetariana. E incluso yo a estas alturas soy vegano. Bueno, uno se acostumbra ya que ha sido creado así. Ya que no quería mostrarle nada de esto a mi padre, me llevé todas esas fotografías a mi cuarto. Mi cuarto era el cual usualmente era usado para las visitas. Claro, estoy hablando de la casa de mi abuelo. Llevé todas esas fotos a mi cuarto y las escondí en el armario. No quería que mi padre las viera, pero al mismo tiempo dudaba si es que debía eliminarlas o no. Tal vez mi tío entendería un poco mejor esto, ya que él era mayor que mi padre por algunos años. Y además, a él le gustaba la casa, por lo que tal vez mi abuelo le compartiera algo de esto, al saber que era un hombre más fuerte. Luego de pensar esto, recordé que mi abuelo nunca nos había dejado entrar al ático. Sin embargo, sí podíamos bajar al sótano. Así que me puse a pensar, entonces, ¿qué habría ahí? ¿Habrían cosas peores? He encontrado fotos, esculturas y cuadros. Me preguntaba si es que encontraría las fotos verdaderas, tal vez en el ático. Bueno, me armé de valor y decidí subir. Parte 3. El ático. Las cosas se pusieron peores a partir de aquí. Sinceramente me arrepiento de haber subido, pero al mismo tiempo si mi padre hubiera encontrado todo esto, no sé qué hubiera hecho. Seré directo. Encontré los cuadros. Los cuadros estaban en el ático. Nadie había entrado a ese lugar excepto mi abuelo durante años. Y empecé a entender algunas cosas. No encontré todos los cuadros, pero sí muchos de ellos. Los cuadros se veían aún más vívidos que en las fotos. Podías ver los rostros de pequeños, que seguramente no pasarían de 10. Unos pocos tal vez sí. Bueno, empecé a ver las fotos y luego las comparaba con los cuadros. Y sí, eran esas fotos. Y eran esos cuadros los mismos. Entonces empecé a ver el fondo de los cuadros, ya que por alguna razón se me hacían familiares. Y entonces me di cuenta. Esas fotos no fueron tomadas durante la guerra. Esas fotos fueron tomadas en esa zona rural donde todo el mundo quería a mi abuelo. Olvidé decirlo, pero en esta zona suelen desaparecer niños. Claro, no más de 1 o 2 al año. No es una comunidad muy pequeña, por lo que hay bastantes niños. Y dado que la zona tiene bastantes riscos en las zonas aledañas y que al menos una vez al año los ríos se desbordan, es común que algunas personas sean llevadas por estos desastres. Bueno, el asunto es que no era así. Cuando estuve viendo me percaté. En el fondo, en la parte final de los cuadros, casi siempre se observaba la casa. Esa casa en la cual vivió mi abuelo junto a mi abuela por muchos años. No se veía que estuviera tan cerca, pero al mismo tiempo era reconocible. Definitivamente era su casa. Las fotos eran tomadas en la parte trasera de la casa, a unos 200 o 300 metros de ahí. Detrás de la casa de mi abuelo habían unas pequeñas montañas, las cuales finalmente daban a un río en el cual, como dije, alguna vez se desbordaba. He de decir que los niños gustaban de jugar ahí, e incluso yo he jugado ahí, claro, con los niños de la zona. Hice unos cuantos amigos cuando era más pequeño, y supongo que mi primo tal vez en algún momento lo hará. Claro, si es que la gente del pueblo no se entera. A estas alturas ya podrás tener algunas conclusiones, pero las cosas son más bizarras de lo que te imaginas. Te preguntarás dónde están las esculturas. Tal vez alguien las compró, tal vez alguna persona gustaba de ese tipo de cosas, pero no. Hay un pequeño detalle. ¿Recuerdan aquellas figuras de Halloween? Parece que no solamente eran figuras. ¿Recuerdan que niños alguna vez llenaron una cerámica con papel, pegándolo con cola o con goma? Como lo conozcan ustedes. Al parecer mi abuelo hacía lo mismo. Hacía lo mismo, pero en lugar de poner simple papel, colocaba algún tipo de prensa, el cual estaba hecho en base de madera y barniz, lo cual daba ese color marrón que les había mencionado en las fotos. Mi abuelo al parecer era quien tomaba a estos pequeños, los llevaba atrás de la casa y practicaba con ellos tal vez algunos horrores que observó en la guerra. No sé por qué lo hacía. No sé si la abuela en algún momento se enteró, pero parece que mi bisabuelo sí lo hizo. Como mencioné, mi abuelo hacía esculturas para Halloween, por lo que seguramente en realidad eran los mismos niños del pueblo quienes estaban ahí. Hace poco le pregunté a mi padre qué hacía mi abuelo con todas esas esculturas. Entonces mi padre me dijo qué hacía mi abuelo con todo ello.
Me dijo que mi abuelo en realidad enterraba estas esculturas. Las enterraba detrás de la casa, más o menos como a 200 metros. Entonces en ese momento me di cuenta. La casa de mi abuelo no era solamente una casa. Mi abuelo la había convertido en un cementerio. Mi abuelo, luego de hacer estas cosas, que aún no entiendo por qué, los enterraba. Claro, nadie lo sabía. Lo más retorcido de esto es que era en esa parte trasera donde mi abuelo solía organizar las cenas y almuerzos cuando veníamos todos a visitarlo. Nosotros comíamos, reíamos y jugábamos ahí. Incluso alguna vez hicimos jardinería. Supongo que de alguna forma les estábamos dejando flores. Te preguntarás cómo estoy completamente seguro de que no era la imaginación de mi abuelo simplemente, y que tomaba a los niños del pueblo como musas para las personas que dibujaba, y que pintaba, claro. Bueno, lo descubrí cuando estuve viendo los cuadros. Los cuadros eran bastante grandes y bastante pesados, por lo que cuando traté de mover uno, se cayó, y el marco se rompió. Me sorprendí que el marco se rompiera, ya que si debía ser madera, no debería partirse con tanta facilidad. Entonces me di cuenta, los cuadros eran parcialmente huecos. La madera tenía un pequeño espacio cilíndrico adentro, en los cuales habían esos antiguos rollos de fotografía. Tanto mi padre como yo aprendimos un poco de fotografía con mi abuelo, ya que él nos enseñó. Claro, mi padre aprendió mucho antes que yo, pero en ese entonces era divertido ver las fotografías mal hechas que tomábamos. En ese entonces no existían celulares, o no de la forma que nosotros lo conocemos, por lo que las cámaras tampoco tenían pantalla donde pudieras ver las fotos que tomabas. Simplemente tenías que confiar que la foto estaba tomada, y que estaba hecho como debía ser. Estuve viendo los rollos, y en los negativos estaban esos niños. Mi abuelo de alguna manera guardaba en forma de trofeo esas fotos, y las había escondido dentro de los marcos de los cuadros. Sí, ¿recuerdan todo eso? Que a algunos les faltaba algo. Supongo que mi abuelo lo hizo. Supongo que él lo hizo y luego de divertirse, los transformó en esculturas. Y finalmente los enterró. Supongo que algo de piedad tenía al final. En estos momentos no sé qué hacer. No sé si decirle algo a mi padre, ocultar todo, o simplemente quemarlo. O tal vez aún mejor, enterrarlo. Que los secretos se queden con aquellos enterrados en el patio trasero. Estoy pensando incluso en quemar la casa. Decir que fue un accidente y de esa manera eliminar todo. No sé cómo mi tío o mi padre podrían tomar todo esto. Tengo miedo incluso que mi tío estuviera involucrado, aunque lo dudo, ya que las fotos se ven demasiado viejas. Por lo que todo esto debió suceder, mi tío y mi padre aún eran pequeños. Por cierto, ¿recuerdan que les conté que mi bisabuelo desapareció? Bueno, le pregunté un poco más a mi padre respecto a eso, y me dijo que en realidad mi bisabuelo había desaparecido cuando estuvo de visita en la casa de mis abuelos, y que era justamente por eso que mi abuela se lamentaba tanto, de que hubiera desaparecido estando tan cerca de él. Después de que me dijo eso, no sé si mi abuela lo sabía o no, si fue la culpa lo que le hizo enfermarse y finalmente irse con él.